Hola amigos, hoy les traigo el segundo capítulo de Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur. Arsène Lupin en prisión. Ningún turista puede considerarse como tal si no conoce las orillas del Sena y si no ha observado, al ir desde las ruinas de Jumièges a las de Saint-Wandrille, el extraño y pequeño castillo feudal de Malaquís, que se erige con orgullo en mitad del río. Un puente arqueado lo conecta con la orilla. La base de sus sombrías torres se confunde con el granito que la sostiene, un bloque de piedra tan enorme que parece que se haya desprendido de alguna montaña y haya aterrizado allí tras una gran explosión. A su alrededor, las tranquilas aguas del gran río juegan pacíficamente entre las cañas y las aves lavanderas tiemblan sobre las piedras húmedas. La historia del castillo de Malaquís es igual de tormentosa que su nombre, igual de dura que su silueta. Ha sido testigo de combates, asedios, asaltos, violaciones y masacres. En la región de Caux, durante las veladas, la gente narra con estremecimiento los crímenes allí cometidos y se cuentan misteriosas leyendas, como la del famoso túnel que antes conducía a la abadía de Jumièges y a la mansión de Agnès Sorel, amante de Carlos VII. En este antiguo refugio de héroes y bandidos habita el barón Nathan Cahorn, o el barón Satán, como se lo conocía anteriormente en la bolsa, donde amasó fortuna con increíble rapidez. Los señores del castillo de Malaquís, arruinados, se vieron obligados a sacrificar la mansión de sus antepasados, y el barón almacenó allí sus admirables colecciones de muebles, cuadros, loza fina y maderas talladas. Vive solo, asistido por 3 viejos sirvientes. Jamás entra nadie. Jamás nadie ha visto en sus antiguas salas los 3 Rubens que posee, sus 2 Watteau, su púlpito de Goujon y los muchos otros tesoros arrancados a los más ricos en subastas públicas a golpe de billetes. El barón Satán vive con miedo, no tanto por su persona, sino por los tesoros acumulados con una pasión implacable y con la perspicacia de un amateur, tanto que ni el comerciante más astuto puede jactarse de haberlo inducido jamás a error. Los adora. Los ama intensamente, como un avaro. Celosamente, como un amante. Cada día, al ponerse el sol, las 4 puertas de hierro forjado a ambos extremos del puente y la entrada a la corte de honor se cierran a cal y canto. Al menor impacto, sonarían unos timbres eléctricos que harían vibrar el silencio. Por el lado del Sena, nada hay que temer. La roca se alza abrupta. Un viernes de septiembre el cartero se presentó como de costumbre en el extremo del puente y, como de costumbre, el propio barón abrió la pesada hoja de la puerta. Escudriñó al hombre minuciosamente, como si fuera un extraño, pese a que conocía la cara honesta y los ojos parpadeantes del cartero desde hacía muchos años. «Soy el de siempre, señor barón, y no otro que se ha puesto mi camisa y mi gorra», le dijo el hombre con una sonrisa. «Nunca se sabe», murmuró Cahorn. El cartero le entregó un fajo de periódicos y añadió: «Señor barón, le traigo algo nuevo». «¿Algo nuevo?» «Sí, una carta certificada». Al vivir como un recluso, sin amigos ni nadie que se interesara por él, el barón nunca recibía correspondencia. Aquella situación no podía ser sino un mal presagio que despertó su sospecha y su desconfianza. ¿Quién era el misterioso remitente que se atrevía a perturbar la tranquilidad de su retiro? «Tiene usted que firmar, señor barón». Firmó, mascullando. A continuación, cogió la carta, esperó a que el cartero doblara el recodo del camino y, tras deambular nervioso arriba y abajo, se apoyó contra el parapeto del puente y rasgó el sobre. Contenía una hoja de papel cuadriculado, y en él, escritas a mano, las siguientes palabras: «Prisión de la Santé, París». Miró la firma. Arsène Lupin. Estupefacto, leyó: «Señor barón. En la galería que une sus 2 salones hay un cuadro de Philippe de Champaigne de exquisito acabado que me encanta. También me gustan sus Rubens, así como el más pequeño de sus Watteau. Del salón de la derecha, destaco el aparador de Luis XIII, los tapices de Beauvais, el velador estilo imperio firmado por Jacob y el cofre renacentista. En el de la izquierda, la vitrina de las joyas y de las miniaturas. Por ahora, me conformo con estos objetos, que se pueden retirar con comodidad. Así que le ruego los embale adecuadamente y los envíe a mi nombre, aporte pagado, a la estación ferroviaria de Batignolles, antes de las 8. De lo contrario, me veré obligado a proceder a su traslado yo mismo durante la noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. Y, obviamente, no me contentaré con los objetos mencionados anteriormente. Le ruego acepte mis disculpas por cualquier inconveniente que le pueda causar. Le transmito mi más sincera consideración. Arsène Lupin PD. Por favor, no me envíe el Watteau más grande.
Ya sé que ha pagado 30.000 francos por él en la casa de subastas, pero es una copia, pues el original lo quemó Barras en una orgía durante el directorio. Consulte las memorias inéditas de Garat. Tampoco me interesa la Luis XV. Dudo de su autenticidad. La carta alteró profundamente al barón Caborn. Se habría alarmado con cualquier otra firma, pero aquella estaba firmada por el mismísimo Arsène Lupin. Como lector habitual de los periódicos, estaba al corriente de lo que acontecía en el mundo en lo que respectaba a robos y crímenes y, por lo tanto, conocía bien las hazañas del infernal ladrón. Por supuesto, sabía también que Lupin, a quien su enemigo Ganimard arrestó en América, se hallaba actualmente preso, a la espera de ser procesado, y con qué condena. Sin embargo, también sabía que se podía esperar cualquier cosa de Arsène Lupin. Además, tales conocimientos del castillo, de la ubicación de los cuadros y de los muebles era de lo más alarmante. ¿Quién le había proporcionado esa información de cosas que nadie había visto jamás? El barón levantó la vista y contempló la silueta arisca del Malaquís, su pedestal abrupto, el agua profunda que lo rodeaba, y se encogió de hombros. No, sin duda, no había peligro alguno. Nadie en el mundo podía forzar la entrada al santuario que albergaba sus tesoros inestimables. Nadie, quizá, pero ¿y Arsène Lupin? ¿Acaso existen las puertas, las murallas o los puentes levadizos para Arsène Lupin? ¿De qué sirven los obstáculos más formidables que uno pueda imaginar o las mayores precauciones cuando Arsène Lupin se propone una fechoría? Aquella misma noche escribió al procurador de la República en Rouen. Le adjuntó la carta con las amenazas y le pidió su ayuda y protección. La respuesta no tardó en llegar. El mencionado Arsène Lupin se encontraba detenido en la prisión de la Santé, bajo estricta vigilancia y sin la posibilidad de escribir una carta de ese tipo, la cual, sin duda, era obra de algún impostor. Tanto la lógica como el buen sentido apuntaban a aquella versión de los hechos. Sin embargo, como medida de precaución, la carta había sido examinada por un experto en caligrafía quien declaró que, pese a ciertas semejanzas, la escritura no era la del recluso. Las palabras pese a ciertas semejanzas se grabaron en la mente del barón, pues en ellas leyó la posibilidad de una duda que le parecía motivo suficiente para justificar la intervención de la ley. Sus temores aumentaron. Leyó la carta una y otra vez. Me veré obligado a proceder a su traslado yo mismo. Y aquella fecha exacta. La noche del miércoles 27 al jueves 28 de septiembre. Atormentado por las sospechas y apesadumbrado, el barón no se había atrevido a comentar el asunto con sus criados, cuya devoción no le parecía de lo más sólida. Sin embargo, por primera vez en muchos años, sentía la necesidad de hablar, de buscar consejo. Abandonado por la justicia de su país, y sintiéndose incapaz de defenderse por sus propios medios, estuvo a punto de ir a París para contratar los servicios de algún viejo policía. Transcurrieron 2 días. Y al tercero, se llenó de esperanza y alegría al leer el periódico. El Réveil de Caudebec había publicado lo siguiente. Tenemos el placer de contar con la presencia en nuestra ciudad desde hace casi 3 semanas del detective en jefe Ganimard, uno de los miembros más veteranos de nuestra Policía Nacional, la Sûreté. El señor Ganimard, cuya última proeza, la captura de Arsène Lupin, le ha valido la fama en toda Europa, se recupera de la ardua tarea pescando carpas y gobios. Ganimard. He aquí la ayuda que necesitaba el barón Caborn. ¿Quién podría desbaratar los planes de Arsène Lupin mejor que Ganimard, el paciente y astuto detective? El barón no lo dudó. La ciudad de Caudebec estaba a solo 6 kilómetros del castillo, poca distancia para un hombre que aceleraba el paso animado por la esperanza. Después de varios intentos infructuosos de averiguar la dirección del detective, el barón visitó la oficina del Réveil, situada en el muelle. Allí encontró al redactor del artículo, quien se acercó a la ventana y le dijo: Ganimard. Lo encontrará en el muelle, caña de pescar en mano. Fue allí donde yo también lo encontré, y la casualidad hizo que viera su nombre grabado en la caña. Mire, es aquel señor de ahí, bajo los árboles del paseo. ¿El del redingote y el sombrero de paja? Exacto. Es un tipo extraño y un tanto rudo, de pocas palabras. 5 minutos después, el barón se acercaba al famoso Ganimard. Se presentó y trató de entablar conversación. Al no conseguirlo, abordó con franqueza el verdadero motivo de su presencia y le contó brevemente su caso. El otro escuchó, inmóvil, sin apartar la vista del agua. Cuando el barón terminó de relatar su historia, el pescador se volvió, lo miró de arriba a abajo con profunda compasión, y dijo: Señor, los ladrones no tienen la costumbre de prevenir a quienes están a punto de robar.
En concreto, Arsène Lupin no cometería tal insensatez. Pero, señor, si tuviera la menor duda, el placer de capturar de nuevo a Arsène Lupin me haría olvidar cualquier otra consideración. Desafortunadamente, el joven se encuentra entre rejas. ¿Y si hubiera escapado? Nadie se escapa de la Santé. Pero él es igual que los demás. Pero, si se escapa, mejor que mejor. Volveré a capturarlo. Mientras tanto, duerma usted tranquilo. Y ahora basta. Está usted asustando a los peces. La conversación había terminado. El varón regresó al castillo, aliviado hasta cierto punto por la indiferencia de Ganimard. Comprobó las cerraduras, espió a los criados y durante las siguientes 48 horas casi se convenció de que sus temores eran infundados. No, era evidente. Como había dicho Ganimard, los ladrones no advierten a aquellos que están a punto de robar. Se acercaba el fatídico día. La mañana del martes, víspera del 27, no hubo nada de particular. Sin embargo, a las 3 en punto, un chico trajo un telegrama. No ha llegado ninguna mercancía a la estación de Batignolles. Prepárelo todo para mañana por la noche. Arsène. El telegrama provocó en el varón tal estado de pánico que incluso consideró ceder a las demandas de Arsène Lupin. Se marchó a Caudebec a toda prisa. Encontró a Ganimard pescando en el mismo lugar, sentado en un taburete. Sin mediar palabra, le tendió el telegrama. ¿Y qué? Preguntó el inspector. ¿Cómo que y qué? Es mañana. ¿El qué? El robo. El saqueo de mis colecciones. Ganimard dejó a un lado la caña, se volvió hacia él y, cruzando los brazos sobre el pecho, exclamó con impaciencia. ¿Cree que me voy a preocupar por una historia tan absurda como esa? ¿Qué precio pone para pasar la noche del 27 al 28 de septiembre en el castillo? Ni un céntimo. Ahora, déjeme en paz. Fije un precio. Soy extremadamente rico y puedo pagarlo. La brutalidad de la oferta desconcertó tanto a Ganimard que respondió tranquilamente. Estoy de vacaciones, no tengo derecho a meterme en... No se enterará nadie. Me comprometo a guardar el secreto, pase lo que pase. Oh. No ocurrirá nada. Muy bien, pues veámoslo. ¿3.000 francos serán suficientes? El inspector dio una calada al tabaco y, después de un momento de reflexión, dijo. Hecho. Pero debo advertirle que está tirando su dinero. Me da igual. En ese caso, además, al fin y al cabo, nunca se sabe con ese diablo de Lupin. Puede que tenga a una panda de ladrones a su servicio. ¿Confía en sus criados? Mi confianza en... Entonces, mejor no contar con ellos. Enviaré un telegrama a 2 de mis hombres para que nos ayuden, es más seguro. Y, ahora, márchese. Es mejor que no nos vean juntos. Hasta mañana a eso de las 9. Al día siguiente, fecha fijada por Arsène Lupin, el barón Cahorn dispuso su arsenal, preparó sus armas y se paseó por el Malaquis. No vio nada, no oyó nada. Por la noche, a las 8:30, despachó a sus criados. Sus habitaciones se encontraban en un ala del castillo, en un lugar retirado que daba a la carretera, en el extremo opuesto. Una vez a solas, abrió suavemente las 4 puertas. Tras un momento, escuchó pasos que se acercaban. Eran Ganimard y sus ayudantes, 2 tipos corpulentos, con manos inmensas y el cuello como un toro. Después de hacer algunas preguntas sobre la disposición de las entradas y las habitaciones, Ganimard cerró y bloqueó con cuidado las puertas a través de las cuales se podía acceder a las estancias amenazadas. Inspeccionó las paredes, levantó los tapices y, finalmente, instaló a sus agentes en la galería central. Nada de tonterías, ¿eh? No hemos venido a dormir. A la mínima señal de alarma, abrid las ventanas del patio y llamadme. Prestad atención también al lado que da al río. 10 metros de precipicio no suponen obstáculo para diablos de ese calibre. Encerró allí a sus agentes, se llevó las llaves y le dijo al varón. Y, ahora, a nuestro puesto. Para pasar la noche, había elegido un pequeño cuarto situado en las gruesas murallas entre las 2 puertas principales y que, en el pasado, había sido el cuarto del centinela. Una mirilla se abría sobre el puente y otra sobre el patio. En una esquina se distinguía algo que parecía un pozo. Si no me equivoco, señor barón, me dijo que este pozo es la única entrada subterránea al castillo y que lleva cerrado desde tiempos inmemoriales. Sí. Entonces, a menos que haya alguna otra entrada que solo conozca a Arsène Lupin, algo que veo difícil, podemos estar tranquilos. Colocó 3 sillas juntas, se tendió cómodamente sobre ellas, se encendió la pipa y suspiró.
En realidad, varón, me siento algo avergonzado por aceptar su dinero para llevar a cabo una tarea tan elemental como esta. Cuando se lo cuente al amigo Lupin, se retorcerá de la risa. Pero el varón no se rió. Atento a cualquier sonido, interrogaba al silencio con creciente inquietud. De vez en cuando, se inclinaba sobre el pozo y lanzaba una mirada ansiosa al agujero. Dieron las 11, las 12, la 1. De repente, agarró el brazo de Ganimard, quien se despertó sobresaltado. ¿Lo ha oído? Sí. ¿Qué es? Mis ronquidos. No, no es eso. Escuche. Ah, ¿sí? Lo oigo perfectamente. Es la bocina de un automóvil. ¿Entonces? Pues que es poco probable que Lupin use un automóvil como ariete para entrar en el castillo. Varón, yo, en su lugar, me iría a dormir como voy a hacer yo otra vez. Buenas noches. Esa fue la única alarma. Ganimard reanudó su sueño interrumpido y el varón no oyó nada más, excepto los ronquidos regulares de su compañero. Al amanecer, salieron de la habitación. Una profunda calma, la paz de la mañana a la orilla del agua fresca, reinaba en el castillo. Subieron las escaleras, con Cahorn radiante de alegría y Ganimard con su habitual temple calmado. Ningún ruido. Nada sospechoso. ¿Qué le había dicho, varón? En el fondo, no debería haber aceptado su oferta. Me siento avergonzado. Abrió la puerta y entró en la galería. Encorvados y con los brazos colgando, los dos agentes dormían en las sillas. Por el amor de Dios, gruñó el inspector. En ese mismo instante, el varón gritó. Los cuadros. El aparador. Tartamudeaba sin aliento mientras extendía los brazos hacia los lugares vacíos, hacia las paredes desnudas donde no quedaba nada más que los inútiles clavos y cuerdas. El Wateau había desaparecido. Se habían llevado los Rubens. Los tapices, descolgados. Los armarios, despojados de joyas. Y mis candelabros Luis XVI. El candelabro del regente. Y la Virgen del siglo XII, corría de un lugar a otro preso de la más profunda desesperación. Recordaba el precio de compra de cada artículo, contaba las pérdidas sufridas, sumaba las cifras, todo atropelladamente, con palabras confusas y frases sin acabar. Pataleaba y se estremecía de rabia y de dolor. Actuaba como un hombre arruinado al que no le quedaba más salida que volarse los sesos. Si algo podría haberlo consolado, hubiese sido la estupefacción de Ganimard. A diferencia del varón, el inspector no se movió. Parecía petrificado, y examinaba a su alrededor con la mirada como perdida. Las ventanas cerradas. Las cerraduras de las puertas intactas. Ni una rotura en el techo. Ningún agujero en el suelo. Todo estaba en perfecto orden. El robo debía haberse llevado a cabo metódicamente, siguiendo un plan lógico e inexorable. Arsène Lupin, murmuraba con aire hundido. De repente, como movido por la ira, se precipitó sobre sus dos agentes y los sacudió e insultó violentamente. Pero no se despertaron. ¿Qué diablos? Exclamó. ¿No será que? Se inclinó sobre ellos y los examinó de cerca. Dormían, sí, pero su sueño no tenía nada de natural. Los han drogado, le dijo al varón. ¿Pero quién? Fue él, por supuesto, o alguno de sus hombres siguiendo sus órdenes. Este trabajo lleva su sello. En ese caso, estoy perdido. No hay nada que hacer. Nada. Es espantoso, monstruoso. Presente una denuncia. ¿De qué sirve eso? Hombre, inténtelo. La justicia tiene sus recursos. Ja, la justicia. Usted mismo es un claro ejemplo de ella. En este preciso momento, aunque podría estar buscando una pista y tratando de descubrir algo, ni siquiera ha movido un dedo. Descubrir algo con Arsène Lupin. Mi querido varón, Arsène Lupin jamás deja pistas. No deja nada al azar. A veces creo que, en América, se puso en mi camino voluntariamente y me permitió detenerlo. Entonces, ¿debo renunciar a mis cuadros, a todo? Se ha llevado las joyas de mi colección. Daría una fortuna por recuperarlas. Si no hay otra manera, que me diga el precio. Ganimard lo miró atentamente. Eso tiene sentido. ¿Lo dice en serio? Sí, sí. ¿Por qué? Se me ha ocurrido una idea. ¿Cuál? La discutiremos más tarde, si la investigación no tiene éxito. Pero ni una palabra sobre mí si quiere que lo ayude. Y luego añadió entre dientes. Además, no tengo nada de lo que presumir en todo este asunto.
Los dos agentes iban recuperando poco a poco el conocimiento con el aire desconcertado de quien sale de un sueño hipnótico. Abrieron los ojos y miraron a su alrededor con asombro, intentando entender lo sucedido. Cuando Ganimard los interrogó, no se acordaban de nada. ¿A alguien habréis tenido que ver? No. ¿No os acordáis? No. ¿Y no habéis bebido nada? Se lo pensaron un momento y, a continuación, uno de ellos respondió. Sí, he bebido un poco de agua. ¿De esta botella? Sí. Yo también, añadió el otro. Ganimard husmeó el interior y la probó. No tenía ningún sabor ni olor particular. Vamos, aquí estamos perdiendo el tiempo, dijo. No se pueden resolver los misterios planteados por Arsène Lupin en 5 minutos. Pero juro que lo atraparé de nuevo. Ha ganado la segunda batalla, pero yo ganaré la guerra. Ese mismo día, el barón Cahorn presentó una denuncia por robo contra Arsène Lupin, recluso de la prisión de la Santé. Al ver su castillo invadido por los gendarmes, el procurador, el juez de instrucción, los periodistas y fotógrafos, y por una multitud de curiosos, el barón se arrepintió en numerosas ocasiones de la denuncia contra Lupin. El asunto pronto se convirtió en tema de apasionada discusión general. Se había producido en tan extrañas circunstancias y el nombre de Arsène Lupin avivaba la imaginación del público hasta tal punto que los periódicos llenaron sus columnas con las historias más fantásticas de sus hazañas y encontraban a lectores que las creían. El hecho de France publicó la carta inicial de Arsène Lupin, nunca se supo cómo la obtuvieron, esa en la que se advertía del robo al barón Cahorn, hecho que causó un gran revuelo. Empezaron a surgir las teorías más rocambolescas e incluso hubo quien recordó la existencia de los famosos túneles. La policía decidió seguir esa línea de investigación. Registraron el castillo de arriba a abajo, levantaron piedra por piedra, analizaron los entarimados y las chimeneas, los marcos de los espejos y las vigas de los techos. A la luz de las antorchas, examinaron las inmensas bodegas donde los señores de Malaquís solían almacenar las municiones y provisiones. Sondearon las entrañas de la roca. Pero todo fue en vano. No descubrieron ni rastro de túnel alguno. No existía ningún pasaje secreto. Sin embargo, los cuadros y los muebles no podían haber desaparecido como fantasmas, no dejaba de comentar todo el mundo. Había que sacarlos por puertas y ventanas, y las personas que los cargaban, obviamente, también tenían que haber entrado y salido por puertas y ventanas. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo entraron en el castillo? ¿Y cómo salieron? La policía de Rouen, ante su impotencia, solicitó la ayuda de la fuerza policial parisina. Dudouis, jefe de la Sûreté, envió a los mejores detectives de su cuerpo especial. Él mismo pasó 48 horas en el castillo. No consiguió sacar nada en claro. Entonces mandó buscar a Ganimard, cuyos servicios habían resultado tan útiles en anteriores ocasiones cuando todo lo demás había fracasado. Ganimard escuchó con atención las instrucciones de su superior y luego, negando con la cabeza, dijo: En mi opinión, es inútil registrar el castillo. La solución se encuentra fuera. ¿Dónde? En Arsène Lupin. Arsène Lupin. Para aceptar esa teoría, debemos admitir su intervención en el robo. Así es. De hecho, considero que es una posibilidad bastante probable. Venga, Ganimard, eso es absurdo. Arsène Lupin está en la cárcel. Sí, Arsène Lupin está en la cárcel, vigilado. En eso estoy de acuerdo. Pero, ya puede llevar grilletes en los pies, tener las muñecas atadas con cuerdas y estar amordazado, que seguiré pensando lo mismo. ¿Y por qué esa obstinación? Porque Arsène Lupin es la única persona con suficiente calibre para idear y llevar a cabo un plan de esta magnitud. Eso no son más que palabras, Ganimard. Es la verdad. No sirve para nada buscar túneles, piedras que esconden puertas y ese tipo de tonterías. Nuestro individuo no emplea métodos tan anticuados. Se trata de alguien de nuestro tiempo, incluso va un paso más allá. Entonces, ¿cuál es su conclusión? Mi conclusión es que quiero pedirle permiso para pasar una hora con él. ¿En su celda? Sí. Durante el viaje de regreso de América hicimos muy buenas migas y me atrevería a decir que siente cierta simpatía por la persona que logró detenerle. Si puede informarme sin comprometerse, no dudará en hacer que mi visita no sea en vano. Era mediodía pasado cuando condujeron a Ganimard a la celda de Arsène Lupin. Acostado en la cama, Lupin levantó la cabeza y lanzó un grito de alegría. Ah, menuda sorpresa ver a mi querido Ganimard. El mismo que viste y calza.
En mi retiro elegido, he deseado muchas cosas, pero ninguna tanto como recibirte aquí. Muy amable de tu parte. No, en absoluto. Sabes que te tengo en la más alta estima. Me alegro. Siempre lo he dicho. Ganimard es nuestro mejor detective y, siendo sincero, es casi tan inteligente como Sherlock Holmes. Siento no poder ofrecerte nada mejor que este taburete. Y ni hablar de refrescos, ni mucho menos una cerveza. Entenderás que estoy de paso. Ganimard sonrió y se sentó. El prisionero continuó hablando. Dios mío, cómo me alegro de ver la cara de un hombre honesto. Estoy cansado de las caras de los espías y de los soplones que vienen aquí 10 veces al día para registrarme los bolsillos y la celda, y comprobar que no estoy preparando una huida. No te imaginas cómo se interesa el gobierno por mí. Tiene sus motivos. En absoluto. Me encantaría que me dejaran vivir tranquilo. Con el dinero de los demás. ¿Verdad? Sería tan sencillo, pero, bueno, yo no paro de decir tonterías y tú seguramente tendrás prisa. Vamos al grano, Ganimard. ¿A qué debo el honor de esta visita? El caso Cahorn, respondió Ganimard sin rodeos. Un momento. Tengo tantos casos en la cabeza. Concédeme un segundo para encontrar en mi cerebro el expediente del caso Cahorn. Ah. Aquí está. Caso Cahorn, Castillo de Malaquís, en el Bajo Sena. 2 Rubens, 1 Ateao y algunos objetos insignificantes. Insignificantes. Desde luego. En verdad, todo es de poca importancia. Hay cosas mucho mejores. Pero me basta saber que el asunto te interesa. ¿En qué puedo ayudarte, Ganimard? ¿Quieres que te explique en qué punto se encuentra la investigación? No será necesario. Ya he leído los periódicos de esta mañana y me atrevería a decir que no se ha avanzado demasiado. Y esa es la razón por la que he venido a verte. Estoy totalmente a tu servicio. En primer lugar, todo este asunto lo has organizado tú. De principio a fin. La carta con el aviso. El telegrama. Todos míos. Guardo los recibos en algún sitio. Arsène abrió el cajón de una mesita de madera blanca que, junto con la cama y el taburete, constituían todos los muebles de la celda, y sacó 2 pedazos de papel que entregó a Ganimard. ¡Ah! Exclamó Ganimard. Yo creía que estarían vigilando y controlando de cerca cada uno de tus pasos y, sin embargo, lees los periódicos y hasta coleccionas recibos. Vamos, Ganimard, aquí son muy estúpidos. Me descosen el forro de la ropa, examinan las suelas de mis zapatos, comprueban las paredes de mi celda, pero no se les ocurre que Arsène Lupin no es tan tonto como para elegir un escondite tan simple. Ya contaba con eso. ¡Qué gracioso!, exclamó Ganimard, divertido. Me desconciertas. Venga, cuéntame la aventura. Espera, no tan deprisa. Iniciarte en mis secretos, descubrirte mis trucos, es un asunto muy serio. Entonces, me he equivocado al pensar que cuento con tu amabilidad. No, Ganimard, y ya que insistes, Arsène Lupin recorrió la celda 2 o 3 veces y luego se detuvo. ¿Qué opinas de mi carta al barón?, preguntó. Creo que lo has hecho por diversión, para presumir. Ja, para presumir. Venga, Ganimard, pensaba que me conocías mejor. ¿De verdad crees que yo, Arsène Lupin, perdería el tiempo en tales banalidades? ¿Crees que habría escrito esa carta y hubiera podido desvalijar al barón sin escribirle? Quiero que entiendas, tú y todo el mundo, que la carta era el punto de partida indispensable, el motor que puso toda la maquinaria en movimiento. Veamos, vayamos por orden y, si lo deseas, preparemos juntos el robo del castillo de Malaquís. Te escucho. Supongamos que tenemos un castillo cerrado a cal y canto y atrincherado, tal como estaba el del barón Cahorn. ¿Voy a abandonar y renunciar a hacerme con los tesoros que anhelo bajo el pretexto de que el castillo donde se encuentran es inaccesible? Evidentemente, no. ¿Trato de asaltar el castillo liderando una banda como lo hicieron antaño? Eso sería una insensatez. ¿Me cuelo sigilosamente? Imposible. Pues solo queda una manera, la única en mi opinión. Consiste en conseguir que el dueño de dicho castillo me invite. Es, sin duda, un método original. Y muy sencillo. Supongamos que, un día, el dueño recibe una carta que lo advierte de que un famoso ladrón conocido como Arsène Lupin está pensando en robarle. ¿Qué haría? Le enviará la carta al procurador, quien se reirá de él porque el susodicho Arsène Lupin se encuentra, a día de hoy, entre rejas. Así que, el hombre, preso de la ansiedad y el temor, le pedirá la ayuda al primero que se le presente, ¿verdad?
sin lugar a dudas. ¿Y si resulta que lee en un periodicucho que un famoso detective está pasando las vacaciones en un pueblo vecino? Acudirá a ese policía. Tú lo has dicho. Ahora, por otro lado, supongamos que Arsène Lupin, habiendo previsto ese paso inevitable, le haya pedido a uno de sus amigos más hábiles que se instale en Caudebec y se ponga en contacto con un redactor del periódico Réveil, al que está suscrito el varón, y le dé a entender a ese redactor que él es el célebre policía. ¿Qué ocurrirá entonces? Que el redactor anunciará en el Réveil la presencia en Caudebec del mencionado policía. Perfecto. Y entonces sucederá una de estas dos cosas. O bien el pez, me refiero a Cahorn, no muerde el anzuelo y entonces no sucede nada, o bien, lo que es más probable, se lo traga entero y corre a ver al policía. Así que ahí tienes al barón Cahorn implorando la ayuda de uno de mis amigos contra mí. Esta historia es cada vez más original. Por supuesto, al principio, el falso policía se niega a prestarle ayuda. Luego llega el telegrama de Arsène Lupin. El varón, asustado, vuelve a acudir a mi amigo y le ofrece una suma de dinero para que vele por su seguridad. Mi amigo acepta y lleva consigo a dos miembros de nuestra banda, quienes durante la noche, mientras Cahorn está bajo la atenta mirada de su protector, retiran los objetos a través de la ventana y los bajan con cuerdas hasta una bonita lancha fletada para la ocasión. Tan sencillo como el propio Lupin. Es ridículamente maravilloso, exclamó Ganimard. No soy capaz de encontrar elogios suficientes para alabar la audacia del plan y el ingenio de sus detalles. Pero no se me ocurre ningún detective cuyo nombre y fama sean lo bastante ilustres como para atraer al varón y sugestionarlo hasta ese punto. Solo hay uno, solo uno. ¿Quién? El más ilustre de todos, el enemigo personal de Arsène Lupin. En definitiva, el inspector Ganimard. Yo. Tú mismo, Ganimard. Y esto es lo mejor de todo. Si el varón decide hablar, descubrirás que no te quedará otra que detenerte a ti mismo, igual que hiciste conmigo en América. ¡Ja! ¡Qué venganza más cómica! He conseguido que Ganimard arreste al propio Ganimard. Arsène Lupin se rió con ganas. El detective, muy ofendido, se mordió los labios. La broma no le hacía ni pizca de gracia. La llegada de un guardia le dio a Ganimard la oportunidad de recomponerse. El hombre traía la comida que Arsène Lupin, por concesión especial, pedía de un restaurante cercano. Tras depositar la bandeja sobre la mesa, el guardia se retiró. Arsène se acomodó, partió el pan, dio 2 o 3 bocados y continuó. Pero, tranquilo, mi querido Ganimard, no irás a Marrakech. Voy a contarte una cosa que te dejará asombrado. El caso Cahorn está a punto de archivarse. ¿Cómo? He dicho que está a punto de archivarse. No me engañes, acabo de ver al jefe de la Sûreté. ¿Y bien? ¿Acaso Dudouis conoce mis asuntos mejor que yo? Debes saber que Ganimard, bueno, perdóname, que el falso Ganimard mantiene una buena relación con el varón. Este último, y esa es la razón principal por la que no ha confesado nada, le ha encargado la muy delicada misión de negociar conmigo una transacción. En este mismo momento, y previo pago de cierta suma, es muy probable que el varón haya recuperado sus queridas bagatelas. A cambio, retirará la denuncia. Por lo tanto, al no haber ningún robo, las autoridades deberán abandonar el caso. Ganimard observó al detenido con un aire desconcertado. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Acabo de recibir el mensaje que esperaba. ¿Acabas de recibir un mensaje? Hace un momento, querido amigo. Por educación, no quería leerlo en tu presencia. Pero si me lo permites, te estás burlando de mí, Lupin. Mi querido amigo, si eres tan amable, casca con cuidado este huevo pasado por agua. Comprobarás con tus propios ojos que no me burlo de ti. Ganimard obedeció mecánicamente y rompió el huevo con ayuda de la hoja de un cuchillo. Lanzó un grito de sorpresa. La cáscara estaba vacía, excepto por un pequeño pedazo de papel azul. A petición de Arsène, lo desenvolvió. Era un telegrama o, mejor dicho, parte de un telegrama del que se habían eliminado los matasellos. Decía lo siguiente. Acuerdo cerrado. 100.000 entregados. Todo en orden. 100.000. Sí, 100.000 francos. No es mucho, pero, ya sabes, son tiempos difíciles, y tengo tantos gastos. Si supieras cuál es mi presupuesto, es como el de una gran ciudad. Ganimard se levantó. Su mal humor había desaparecido. Reflexionó por un momento, analizando todo el asunto con la esperanza de descubrir un punto débil. Después, con un tono con el que indicaba claramente su admiración como experto, dijo.
Menos mal que no existen más hombres como tú. De lo contrario, la policía tendría que cerrar. Arsène Lupin adoptó un aire un tanto modesto y respondió. Va, uno tiene que distraerse y ocupar sus horas de ocio, especialmente porque solo podía llevar satisfactoriamente a cabo el golpe estando en prisión. ¿Cómo? Exclamó Ganimard. ¿Acaso el juicio, la defensa o la instrucción no son suficiente para distraerte? No, porque he decidido no estar presente en mi juicio. ¿Cómo dices? Arsène Lupin repitió con calma. No estaré presente en mi juicio. ¿De verdad? Mi querido amigo, ¿de verdad crees que voy a pudrirme aquí, sobre la paja mojada? Me insultas. Arsène Lupin solo permanece en la cárcel el tiempo que le plazca y ni un minuto más. Quizá hubiera sido más prudente no entrar en un primer momento, objetó el detective en tono irónico. ¿Me estás tomando el pelo? ¿No recuerdas quién tuvo el honor de detenerme? Debes saber entonces, mi respetable amigo, que nadie, ni siquiera tú, podría haberme puesto una mano encima y un asunto mucho más importante no hubiera distraído mi atención en aquel instante crítico. Me sorprendes. Una mujer a la que yo amaba me estaba mirando, Ganimard. ¿Entiendes acaso lo que significa el hecho de que te mire la mujer a la que amas? Te juro que lo que ocurría a mi alrededor carecía de importancia. Y por eso estoy aquí. Desde hace mucho tiempo, si me permites el comentario. Al principio, quería olvidar. No te rías. Fue una aventura encantadora y todavía guardo un buen recuerdo. Además, soy un poco neurasténico. Llevamos un ritmo de vida febril en la actualidad. Es necesario saber cuándo parar y hacer una cura de aislamiento. Este lugar es perfecto para eso. Aquí, las curas se llevan a cabo con gran rigor. Arsène Lupin, te estás burlando de mí, comentó Ganimard. Ganimard, respondió Lupin, hoy estamos a viernes. El